Estamos de regreso y es un gusto recibir aquí, como lo hemos hecho en varias ocasiones, a Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, esta ONG dedicada a la lucha por la equidad de género. Vero, ¿cómo estás? Bien, gracias Arnoldo. Buenas tardes. Estamos viendo que Guanajuato y el Estado de México están retomando después de los cambios que se dieron a nivel estructural del tema de la alerta de género a nivel nacional. Ahora para Guanajuato, ¿qué va a pasar? ¿Qué está ocurriendo? De hecho, son los dos temas en cuestión. El Estado de México va a un tercer revés que tiene ya un amparo, es decir, lo último que... Con el anterior sistema. Con el anterior sistema. Se está revisando la posibilidad de declaratoria de alerta de género con el anterior sistema Estado de México. Y hoy tiene ya por tercera vez una resolución del juez federal diciéndole ya no tienes para dónde hacerte, tienes que declarar la alerta de género porque no fundaron ni motivaron las razones por las que no están declarando. De hecho, de lo que te estoy mandatando es que investigues luego lo que correspondía de acuerdo a la ley, y al mismo tiempo está en proceso la de Guanajuato con el nuevo reglamento. El nuevo reglamento que hoy hemos avanzado un paso más. Recordemos que antes no avanzábamos ni siquiera en la votación, porque la mayoría de las personas que integran el sistema nacional se dedicaban a decir no, que no proceda ni la investigación. Y hoy, con este nuevo reglamento, hemos avanzado a la investigación. Ahora hay académicos, algunos de ellos de Guanajuato, que van a determinar si procede o no. Pero antes de profundizar, hay una interpretación, como que la alerta de género debe esperar a que ocurra una catástrofe. No se le está viendo como un mecanismo preventivo por parte de la autoridad y por parte de, no sé, los diputados, etcétera. Dicen, en Guanajuato no estamos tan mal. Claro, pero hay una contradicción, ¿no? Porque ellos mismos dicen, con un asesinato que hubiera, tenemos que actuar. Ajá, ahí no hay uno, hay 73 de 2013 y 16 de 2014, que es la razón por la que nosotras, es la segunda vez que solicitamos la alerta de género. Me parece que no están bien informados, pero tampoco han leído la Ley General de Acceso. La de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia, y creo que están dejando ir una oportunidad histórica para resolver un problema. Efectivamente, la alerta de género es un mecanismo preventivo para la erradicación de la violencia feminicida en un territorio determinado. Es decir, primero, Guanajuato no tendría que estar en el primer lugar ni en el último, sino basta con que una organización de la sociedad civil dedicada al tema, que conoce del tema, presente una solicitud para decir, aquí están pasando asesinatos de las mujeres, aquí están incrementándose, como es el caso de las libres que hicimos este documento de solicitud, y algo brutal está pasando, porque el fenómeno va en extensión, va en expansión y se está ejerciendo mayor violencia contra las mujeres, pero el tema central de Guanajuato es la impunidad. Vamos viendo cómo el hecho de no resolver, de ser omisos, de no castigar, de no sancionar a los hombres violentos que ejercen violencia familiar contra las mujeres en Guanajuato, está derivando en asesinatos. Hoy está clarísimo, ¿no? Las mujeres que han asesinado habían puesto denuncia en su mayoría, no una, no dos, no tres, hasta 7. El Estado las puso en indefensión, no aceitó todos los mecanismos para protegerlas. Entonces, lo que no entienden de la alerta de género es eso, que es el único mecanismo hoy que tenemos en el país que puede dar la solución de resolver un problema. Empezar, 1, por reconocer el problema, 2, poner manos a la obra, poner recursos extraordinarios especiales y resolver el problema de fondo. En principio, saber por qué está pasando esto en Guanajuato. Si hubiese una declaratoria de alerta de género, ¿esto le representaría apoyos adicionales al gobierno de Guanajuato? Claro. Apoyos de los que no quiere echar mano a su propio presupuesto, porque hasta ahora ha invertido muy poco en su propio Instituto de la Mujer o en capacitación, etcétera, ¿no? Y no ha invertido nada. La Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no tiene un peso, no tiene una sola persona especializada para su aplicación, no tiene una estructura para su aplicación, entonces es letra muerta en la vida real. No ha puesto dinero. El Código Naranja, sabemos, no tiene
un peso, aunque no es una buena estrategia para resolver el problema en cuestión del que estamos hablando, que es la violencia Código contra Naranja las mujeres. Es una estrategia preventiva. Aquí se trata de algo que ya va a corregir un problema. O sea, podrían ser confluyentes, pero no uno sustituye al otro. Pero porque no a veces solo, pareciera... porque del Código Naranja trae diversas estrategias, está hablando de todos los temas. Y hoy, el tema de la alerta de género, estamos hablando de un problema, uno solo, que es la violencia contra las mujeres, Homicidio. que deriva en feminicidios. Ese es el tema. Ellos están hablando del distintivo de equidad, de la capacitación en emprendedoras. Sí, todas esas cosas también las tiene que hacer. No tiene que dejar de hacer todo lo que tiene que hacer el instituto y el Estado en materia de perspectiva de género. Pero la alerta de género la estamos solicitando por la violencia feminicida contra las mujeres que ha derivado en feminicidios. Pero a veces pareciera que se hablan dos lenguajes distintos. El que plantean ustedes, varias ONGs desde la sociedad civil, y el que responde el gobierno, y el diálogo no se da porque están hablando de cosas distintas. Claro. ¿Tú te reúnes con funcionarios públicos, te reúnes con el procurador, te reúnes con Adriana Rodríguez o no? No, porque ellos nunca han querido la interlocución con nosotras. De tu parte no habría ningún inconveniente. Toda la vida les hemos dicho, o sea, si alguien les puede decir cómo podríamos empezar a resolver este problema, somos nosotras. ¿Por qué? Que eso es lo que les falta. Esa es la desventaja que el gobierno tiene frente a nosotras. No conoce el problema, no se ha interesado en el problema, no ha documentado el problema, no sabe por dónde empezar a atenderlo, pero tampoco quiere escuchar a quienes sabemos. Constantemente acusan que las críticas son ideológicas. Pues aquí de ideología no tiene mucho, porque en realidad es la realidad la que se impone. Parece que la ideología está del otro lado. Claro, y la ideología y el fantasma de partidizar este tema está del otro lado, porque pues si Las Libres algo tiene es ser, además de honestas, no partidistas, ¿no? Ni es nuestro interés, entonces ahí hay un problema serio de conceptos, pero yo creo que sí, en el fondo el tema es no reconocer que hay un problema, y si no reconoce este gobierno que tiene un problema, menos lo va a resolver. ¿Qué pasó con la cuestión de la Secretaría de Educación y esta joven que fue agredida por un maestro y que vimos una serie de tropiezos terribles, como ese boletín de prensa que por fortuna no se publicó, pero que salió de una oficina gubernamental, donde se ve que no tienen la menor idea de lo que están enfrentando, ¿no? Pues pésimo, ahí está, ¿no? Estos casos que brotan por un lado y por el otro también, lo único que demuestran, y terriblemente pues nos dan la razón, ¿no? Que al final todo el dinero que se ha invertido lo hemos tirado a la basura para sensibilizar y capacitar a los funcionarios. El que Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Linmujeres, haya venido a darles el distintivo de equidad, pues solo son... Para la foto. Para la foto, pero también muy grave, ¿no? Tratar de contrarrestar una voz de la sociedad civil cuando ellos tienen todo el aparato, tienen todo el poder político, tienen todo el dinero político, todo el dinero público, perdón, pero además el mandato. No somos iguales, creo que se quieren poner en igualdad de condiciones que nosotras y están muy equivocados. El gobernador y nosotras, el gobierno del estado y nosotras, cualquier funcionario público y nosotras no somos iguales. Nosotras somos unas ciudadanas que estamos ejerciendo nuestro derecho a exigir derechos como ciudadanas comunes y corrientes, sin recursos públicos, sin mandato de ley, solo porque no nos resignamos a vivir con la violencia hacia las mujeres. Y el gobierno tiene mandato de ley, tiene los recursos públicos y tiene la obligación de hacerlo. Todo un aparato. Todo un aparato. Entonces, si se ponen a querer competir igual que nosotras, pues mal, ¿no? Lo que tienen que empezar a hacer es hacer más humildes, menos soberbios, reconocer que aunque... Yo te he visto en reuniones por allá, fotografías tuyas con Adriana Rodríguez Vizcarra. Después de todo lo que pasó del caso Lucero, etcétera, han vuelto a reunirse. Pero mira, es lo que Adriana le dice a la gente en México de las instituciones federales, es que yo me llevo muy bien con Vero, nos tomamos cafés. Pues, a ver. ¿Y en esos cafés qué te dice? Pues aclara nuestra curiosidad. Pues la neta, yo sí le digo la neta como siempre hablo, ¿no? Decirle, La hemos invitado aquí varias veces. A ver, Adriana, con decir que nos llevamos bien, con ese distintivo de equidad, con decir que van a hacer, no es suficiente. Con empezar, ella siempre me dice ese tema, pero no estamos igual que hace 20 años. Bueno. Por lo menos ahora te sientas conmigo a platicar. Yo, no, gracias, No. ¿O qué hace 6 o qué hace 3? Nada, pero yo no te tengo que agradecer, es tu obligación.
Pero además siempre me dice una cosa, Vero, pero no puedes negar que este gobernador sí tiene voluntad política y sí tiene otro discurso al anterior. Sí, pero de nada nos sirve. Para el caso es lo mismo. Bueno, yo he visto a Márquez en ocasiones todavía más retrógrada que Oliva en algunos temas. Y peor. Con este tema peor, pero ahí sí está la ideología que no terminan de entender y de desbaratar de sus cabezas. Márquez lo dice todo con su fabulosa frase que siempre cierra o abre los eventos públicos para referirse a las mujeres. A las mujeres ni con el pétalo de una rosa. No se dan cuenta que en esa frase solita de Márquez está vomitando su misoginia, su machismo, su ignorancia en relación a este tema. Y entonces, si esa es la voluntad política del gobernador, claro, si esa es la voluntad política del gobernador, no, pues gracias, mejor, a lo mejor ahora, si no tocaste habla. un tema, Inmujeres tuvo una actitud en el caso Lucero, acudió aquí, se mostraron muy críticos, se emitieron documentos y ahora los vemos entregando este certificado de equidad con características más bien laborales, equidad de género laboral, pero a Lorena Cruz dándole prácticamente un visto bueno al trabajo del gobierno del estado. ¿Has hablado tú con ella de esto? Sí, yo creo que está claro, o sea, está claro que presentaron ante el caso Lucero porque era evidente, o sea, no se podían quedar atrás, nadie se podía quedar atrás ante lo evidente del caso Lucero, hicieron, a mí no me parece que hicieron lo mejor, hicieron lo que en ese momento pudieron hacer, me parece que se debieron haber metido en serio, ahí debieron haber tomado el Inmujeres, el hilito de cómo se tiene que sancionar a los servidores públicos omisos cuando no solamente no acceden a la justicia a las mujeres, sino además les ejercen violencia institucional. Y me parece que el Inmujeres solo se quedó en el reclamo, ¿no? Y no siguió ese tema. Pero me pareció muy grave lo que hizo Lorena de venir a darles, porque eso fue un evento público, un evento político, un evento para decir, ya lo vamos a hacer, porque también seamos honestos, ese distintivo solamente es la intención, ¿no?, de querer hacer o de estar por el camino correcto sobre la equidad de género, pero yo diría que ni eso, porque el gobierno de Guanajuato no termina de entender que es perspectiva de género, han hecho su propia traducción, han aderezado el concepto, lo han vaciado de contenido y para ellos, en realidad, el gobierno de Guanajuato es mujeril, no tiene perspectiva de género. El caso concreto del tema de la Secretaría de Educación y de la Escuela Secundaria Piloto en Guanajuato me parece muy relevante porque por la cantidad de gente que depende de la Secretaría de Educación, la cantidad de alumnos, la cantidad de maestros, ahí cómo han evolucionado las cosas en este caso en particular. Pues mal, en la violencia contra las mujeres es lo mismo, no es posible que en las casas y en las escuelas es donde mayor violencia se ejerza contra las mujeres y las niñas, cuando son los dos lugares que deberían ser las mejores protectoras de los derechos de las mujeres y de las niñas. Ahí está clarísimo la actuación de la Secretaría de Educación de no aplicar el protocolo, no solo de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y que claramente el director, la EMA, la coordinadora y que fue brutalmente, cómo trató brutalmente, le ejerció violencia a la niña, de no creerle lo que ya hemos sabido en los medios de comunicación, están siéndose acreedores a la sanción por violencia docente. La Ley Estatal de Acceso marca claramente la violencia docente, pero peor aún, tienen una ley específica, ¿no? La famosa ley anti-bullying, que trae protocolos específicos, se nota que nadie se los ha dicho, que nadie que no han leído la ley, que no los han capacitado en consecuencia y que nadie le importa el problema. Hoy estos son casos comunes. Ahora, esto nos muestra muy claramente que con que los diputados cambien las leyes no cambia nada y a veces pareciera ser la gran solución a los temas, ¿no? Es lo mismo con el feminicidio, nos están anunciando que van a subir a 60, ¿de qué nos sirve que suban la penalidad si no castigan, si no sancionan, si no buscan a los responsables, y los responsables no están en la cárcel? A mí a estas alturas del partido no me importa si los castigan por homicidio en razón de parentesco o por lo que quieran, pero que les den los castigos que corresponde al delito, pero que los encuentren, pero que los sancionen. Que no haya impunidad. Que no haya impunidad, no nos sirven penales, de hecho, los diputados lo saben, las penalidades de 60 y 70 años son inconstitucionales, en realidad solo es demagogia, solo están diciendo a ver si con esto ya se callan, no, porque esa no es la respuesta. Los planteamientos, en este caso de las organizaciones civiles como las libres, parecieran propagandísticos, pareciera que nadie quiere quedar mal con ustedes, no que quieran resolver los problemas. Te quiero preguntar por último, en la agenda de
alerta de género, ¿qué sigue? O sea, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Pues en la práctica ya solo les quedan 2 semanas al grupo de trabajo de expertos y expertas para emitir las recomendaciones al gobierno de Guanajuato. El gobierno de Guanajuato tiene 2 opciones: las toma y en 6 meses las ejecuta, pero va a tener una evaluación de si las cumplió o no las cumplió a cabalidad. Si no las cumplió, se emite la declaratoria de alerta de género, ya que si quiero, si no quiero, no, ya se cumplió el procedimiento adecuado. O si el gobierno en 2 semanas que le emitan las recomendaciones no acepta las recomendaciones, inmediatamente se le declara alerta de género. Estaremos pendientes entonces en estas 2 semanas. Verónica, muchas gracias. No, al contrario. Seguimos platicando. Ojalá se complique menos la próxima cita, porque esta la teníamos agendada hace algunas semanas. Es cierto. Por una razón u otra la fuimos posponiendo, pero bueno, siempre es grato platicar con Verónica Cruz de Las Libres. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, muchas gracias. Hacemos una breve pausa. Somos tradición y orgullo. Somos la conciencia del presente. Somos emprendedores con una visión hacia el futuro. Somos una comunidad plural. Somos arte y cultura. Somos movimiento que transforma. Somos la experiencia. Somos el futuro. Somos el proyecto educativo más importante de Guanajuato. Somos UG.